Buenos días chicos. Hoy vamos a presentar esta acromegalia que pertenece al módulo de endocrinología y prácticamente es una de las últimas clases, ya finalizando este periodo lectivo del año 2020, ¿no? Y en la portada lo coloco a este personaje de dibujos tan animados que ustedes ya lo conocen, que es Shark, porque si ustedes ven tiene ciertas características anatómicas de acromegalia. Les comento, la acromegalia se produce como consecuencia de un incremento de las hormonas de crecimiento a nivel de la sangre, y cuando esto ocurre, antes de que se produzca el cierre de cartílago de crecimiento, que ustedes ya saben dónde está colocado, está a nivel de la epífisis, se produce el gigantismo, vale decir, antes del cierre se conoce como gigantismo. Lo que da lugar a un incremento muy importante de la longitud, principalmente de los huesos largos, y las personas adquieren una altura bastante importante, pero siempre conservan algunos rasgos acromegálicos, principalmente a nivel facial, ¿no? Es decir, que la altura alcanzada por lo general es superior a la normal, ¿no? Y por otro lado, les comento que le va un poquito, le va bastante mejor que mi paciente que es acromegálico, ¿no? En el caso de que esta excesiva producción de hormonas de crecimiento se produzca después del cartílago de crecimiento o de conjunción, se produce un crecimiento que es desproporcionado hasta el nivel óseo y una serie de trastornos metabólicos que configuran lo que se conoce como acromegalia, que es una enfermedad con consecuencias anatómicas y metabólicas tan importantes. Ustedes pueden ver que en la figura de la izquierda esta persona camina fácilmente con su pareja, y en este lado derecho está acompañado de un médico, un fisioterapeuta, y ustedes pueden ver que está con bastón para decir que ya se produjo algún tipo de artrosis, principalmente en las rodillas, en las caderas, en los tobillos, y ven los rasgos acromegálicos que tiene este paciente, ¿no? En cuanto a la etiología, ustedes ya pueden ir sabiendo ¿no? o conociendo cuáles son las posibles causas. Recuerden que la hormona de crecimiento se produce a nivel de la adenostena-hipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, y que es producida por las células somatotropas. Entonces, cuando se produce un adenoma precisamente de estas células, se produce un incremento muy importante de la hormona de crecimiento, y esto ocurre con muchísima frecuencia, la causa más frecuente, ¿no? Ustedes pueden ver que dentro de las causas de acromegalia tenemos por secreción excesiva de hormona de crecimiento, que se da en el 98%, y un pequeño porcentaje por una secreción excesiva de la hormona liberadora de crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de las causas de aumento de la hormona de crecimiento es la que mencionábamos recién, que es el adenoma, en el 60% de los casos. En un 25% de los casos puede ser producido por un tipo especial de adenoma que contiene células somatotropas y las células productoras de prolactina. Por lo tanto, ambas hormonas pueden estar aumentadas, con las consecuencias clínicas que esto determina, y un porcentaje un poquito más bajo puede ser producido por adenomas de células mamosomotropas, que también producen algo de prolactina, pero la consecuencia es menor, aparte de producir lógicamente la somatotropina. Después tenemos otras causas, hay que mencionar metástasis o carcinomas, adenocarcinomas de la hipófisis, que para considerarlo como tal tiene que existir y confirmarse una metástasis a distancia, porque estos tumores, inclusive los adenomas, pueden tener un crecimiento que es invasivo, destructor del hueso. Eh, Después tenemos otras causas un poquito menos frecuentes, como el síndrome de Albrecht, y recuerden ustedes también que en la bóveda faríngea pueden existir restos embrionarios de adenostena hipófisis, y en algunos casos puede producirse una excesiva producción por esta causa, ¿no? Después tenemos tumores extra hipofisiarios que pueden producir también hormonas de crecimiento, principalmente los tumores del páncreas, de los islotes de Langerhans,
y muchas veces está relacionado con este tipo de neoplasia que se llama neoplasia endocrina múltiple, que sería conveniente que en algún momento la lean, ¿no? En cuanto a las causas que son por aumento de la hormona liberadora de crecimiento, ustedes te recuerden que esta hormona se produce a nivel del hipotálamo. Recuerden, fisiología están de segundo año o tercer año, que existe un eje hipotálamo hipofisiario, y bueno, el hipotálamo rige a través de esta hormona la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, muchas veces patologías como por ejemplo los amartomas hipotalámicos, coristomas, ganglioneuromas pueden dar lugar a una excesiva producción de causa que es hipotalámica, como con una consecuencia de la hipófisis de acromegalia, ¿no? También existen producciones etópicas de la hormona liberadora de crecimiento, como son los carcinomas bronquiales, que forman parte, contienen células endócrinas, configurando lo que se conoce como este sistema NAPUT, tumores de los islotes de Langerhans, cáncer microcítico de pulmón. Ustedes recuerden que cuando vimos en el módulo respiratorio, el cáncer de pulmón es el paradigma de los tumores que producen síndromes paraneoplásicos de todo tipo. Hay que mencionar también los adenomas de la glándula suprarrenal, el feocromocitoma y el cáncer medular de tiroides. Esto es para contarles un poquito esta historia. Ustedes en el transcurso de su vida seguramente se han topado con alguna persona que tiene acromegalia. Esta es una foto muy antigua, cuando Menem fue presidente. Y bueno, Menem en ese entonces, en un intento de ser popular, empezó a practicar deporte, jugó con la selección en Argentina, inclusive con Maradona, con Gabriela Sabatini en el tenis, se dio el gusto inclusive de correr un auto de Fórmula 1. Y en esta foto se lo ve a este jugador que es el Pichi Campana, jugador de básquet, uno de los mejores jugadores que tuvo la selección argentina, y que no llegó a jugar en la NBA. Pero este señor que está acá es el chiquito o gigante González, como se lo conocía, que era una persona que tenía acromegalia y fue el jugador de básquet más alto de la historia del básquetbol argentino, con 2 metros 32. Inclusive les comento que fue el primer jugador argentino en ser fichado por la NBA, a pesar de que llegó a entrenar, pero no llegó a jugar porque aparentemente ya tenía bastantes características de acromegalia que le impedían entrenar a la par y con la misma intensidad con los compañeros, ¿no? En un deporte de alta competitividad y muy físico. Entonces dejó el básquet y luego se dedicó al cine, inclusive hacía como de un gigante malvado. En algún momento apareció en un capítulo de una serie estadounidense que es Baywatch, y inclusive en algunas películas, como por ejemplo Hércules. Otra cosa que le comento es que él fue luchador de artes marciales mixtas, fue el primer argentino en participar en la WWF, que es actualmente la WWE, y bueno, finalmente dejó la lucha porque le dio un coma diabético en Brasil, perdón, en Japón. Y para que ustedes se den cuenta que cómo esta enfermedad en un principio él supo aprovechar las desventajas que le producía la enfermedad y jugar hasta en la básquet, ser jugador de artes marciales mixtas, ser actor de cine, pero paradójicamente lo llevó a estar en silla de rueda con artrosis, hipertenso, con diabetes y demás, ¿no? Finalmente murió, no recuerdo en qué año. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, les comento que las manifestaciones se producen como consecuencia de las altas concentraciones séricas de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que ustedes ya también lo deben conocer. Ambos tienen efectos que son somáticos y metabólicos. Dentro de los efectos somáticos, como ustedes verán más adelante, puede producirse un excesivo crecimiento de la piel, los cartílagos, el hueso, de tejidos conjuntivos,
con las consecuencias que ustedes ya pueden ir pensando, ¿no? Además, el adenoma somatotropo en sí mismo puede causar síntomas debido a su tamaño, vale decir por su simple presencia, y en ese caso puede producir una compresión de tallo hipofisiario, que después lo vamos a ver en un dibujito, y producir hiperprolactinemia, ¿no? La hiperprolactinemia se produce como consecuencia de una interrupción del estímulo hipotálamo hipofisiario, más precisamente de la llegada de la dopamina, que ustedes sabrán tiene un efecto inhibitorio a nivel de la producción de la prolactina, y por ese mecanismo se produce una hiperprolactinemia, ¿no? Les comento que esa hiperprolactinemia, por este mecanismo de interrupción de tallo hipofisiario, no es tan importante y generalmente da valor de menos de 200 microgramos, ¿no? Aparte de eso, puede producir compresión de la hipófisis por un crecimiento hacia los costados, hacia arriba, hacia adelante, y producir un hipopituitarismo al afectar las otras células que producen hormonas a nivel de la hipófisis. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los cambios que se producen como consecuencia de la acromegalia son bastante lentos, vale decir que tiene que pasar muchísimo tiempo, más o menos unos 10, unos 12 años, y uno se puede dar cuenta porque cuando estamos enfrente de pacientes en el consultorio, uno no sabe si tiene esos rasgos acromegálicos, porque hay muchas personas que pueden tener rasgos acromegálicos que son raciales y que no son acromegalia, ¿no? Pero si uno le dice que le muestra una foto de cuando eras más joven, de unos 10 años antes, del documento, por ejemplo, van a ver que se han producido cambio, ¿no? Otra cosa que les quería comentar, que muchas veces uno de los síntomas que le puede estar llamando a este paciente, que no se lo cuenta hasta al médico, sino que uno lo tiene que indagar, es que le aprieta el zapato, han tenido que cambiar un número más alto, lo cual es absolutamente anormal en una persona que ya tiene, por ejemplo, 30, 40, hasta unos 50 años, que siga creciendo en el pie, ¿no? Al momento del diagnóstico, el 75% de los pacientes ya tienen macroadenoma. Recuerden que la definición de macroadenoma es cuando el diámetro del tumor es mayor de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro, y que es visible muy fácilmente por los métodos por imagen, por ejemplo, la resonancia magnética, y que puede extenderse hacia cualquier lugar, hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, ¿no? Uno de los síntomas que más frecuentemente se reportan en los pacientes es justamente el dolor de cabeza, va a decir la cefalea, y la cefalea se hace, uno de los motivos en los cuales los pacientes vienen con cefalea mucho tiempo, uno hace una tomografía, puede encontrar o no algo, pero en la resonancia magnética ya puede ver un macroadenoma, ¿no? Se dice que la cefalea no solamente es por el crecimiento del tumor, sino que también puede deberse a un efecto no muy bien conocido de la hormona de crecimiento que produce ese tipo de dolor, ¿no? Y el 10% tiene síntomas visuales, que ya ustedes recordarán de anatomía, la relación anatómica entre la hipófisis, el tallo pituitario y el quiasma óptico. Entonces, los efectos directos del tumor pituitario constituyen la cefalea, que ya lo hemos mencionado, los trastornos visuales, que ya les voy a comentar, compromiso de pares craneales, que ya lo tienen que ir reconociendo, diabetes insípida, o puede haber una secreción inapropiada de hormonas antidiuréticas, rinorrea, lesión de centros vegetativos, hipertensión endocraniana y papiledema son infrecuentes, y alteración del resto de la función hipofisiaria, ¿no? Este corte sagital del cerebro, que es muy interesante, a mí me gusta, vemos lo siguiente, ¿no? El ojo, para reconocer estructuras del sistema nervioso, el nervio óptico, esto que vemos acá es el quiasma óptico, el tallo pituitario, la hipófisis anterior, la posterior, hipotálamo, todo esto el cuerpo calloso, y acá vemos el cuerpo geniculado, ¿no? Entonces la vía óptica, acá se produce la decusación, como vamos a ver luego en otro cuerpo, en otro corte, llega hasta el cuerpo geniculado y a través de las radiaciones ópticas de ultraviolet llega hasta el lóbulo occipital, ¿no?
Entonces ustedes pueden ver fácilmente cómo hay una relación anatómica muy importante con el hipotálamo y con el quiasma óptico. Este es un corte también que me gusta mucho, que ustedes seguramente lo van a ver en neurología y que tienen que conocerlo, a tal punto que les comento un caso de un médico que fue compañero mío en la residencia, que había consultado al oftalmólogo porque le había llamado la atención que se andaba chocando con el marco de las puertas. Entonces, cuando el oftalmólogo le hace una campimetría, recuerden que ustedes pueden hacer una campimetría grosera en el examen físico por confrontación, pero la que es más válida es por la que hace el oftalmólogo. Entonces el oftalmólogo le encuentra que tenía una hemianopsia bitemporal. Entonces, en forma inmediata, le pide una resonancia magnética y lo que ve es que tenía un tumor diencefálico, hipotálamo hipoficiario, que le había producido una compresión de quiasma óptica. Acuérdense que en este sector se produce la decusación, un entrecruzamiento entre las fibras que miran el campo temporal y por eso la hemianopsia temporal, ¿no? Acá también se pueden producir hemianopsias altitudinales si es por arriba o por debajo de estas fibras, ¿no? Bien, este corte anatómico también es muy interesante, es un corte frontal, en donde podemos ver el seno esfenoidal, la hipófisis con la silla turca, y esto es lo que se conoce como quiasma óptico, y esta es la dura madre, ¿no? Entonces, hay otras patologías que son muy interesantes, como el síndrome de la silla turca vacía y demás, que en algún momento lo van a estudiar, ¿no? Pero les comento, acá vemos entonces la hipófisis que puede crecer cuando hay un adenoma hacia los costados, hacia arriba, menos frecuentemente hacia abajo. Y es importante conocer las relaciones anatómicas, principalmente con la carótida. Acuérdense que en el seno cavernoso hace como un sifón la carótida y con estructuras del sistema nervioso que en algunos casos pueden comprometerse, ¿no? El motor estenocular común, que es el tercer par craneal, el cuarto par craneal, que es el nervio patético, las ramas oftálmicas y las ramas maxilares del nervio trigémino y el motor estenocular externo, ¿no? Entonces, en algunos casos invasivos puede haber compromiso de estos paros craneales que ustedes deberían reconocer y saber cómo se manifiestan neurológicamente. Entonces, la disminución de las gonadotrofinas van a producir una serie de consecuencias que van a ser diferentes en el varón que en la mujer. En la mujer van a producir disfunción menstrual con o sin galactorrea, sofoco, atrofia vaginal, y en el hombre va a producir una disfunción que es eréctil, pérdida de la libido, disminución de crecimiento del vello facial y disminución del volumen testicular, ¿no? Por la hiperprolactinemia que se produce, ya sea por compresión de tallo hipoficiario o por compresión de células que producen prolactina, el paciente puede tener también infertilidad, ginecomastia y demás, ¿no? Y lo que es un poco menos frecuente es que se produzcan trastornos tiroideos por disminución de la hormona liberadora de TSH, perdón, de la TSH o del ACTH, que hablando del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, ¿no? Un poquito, estos dos últimos son menos frecuentes. Continuando con las manifestaciones clínicas, vamos a ver que los pacientes con acromegalia tienen manifestaciones clínicas por el aumento de la somatotropina y también de la hormona símil a la insulina. Entonces esto se puede manifestar con un sobrecrecimiento esternacral y de los tejidos blandos, con engrosamiento de la piel, que es característica que después les voy a mostrar. La macrognosia, que es el aumento de la mandíbula, el maxilar inferior, y las manos, los pies también crecen y se tornan hinchados, como vamos a ver, ¿no? Agrandados. Hay macroglosia, que esto hace que el paciente tenga un cambio de la voz y ciertas dificultades respiratorias deglutorias. Los pacientes también pueden desarrollar un túnel carpiano. La acromegalia está dentro de las causas de túnel carpiano. Hay otras que ustedes deberían leer también. Y puede producirse polineuropatía sensitiva motora simétrica por edema de la membrana de mielina. Y otro tipo de neuropatía por atrapamiento, al igual que el túnel carpiano, es el síndrome de Guyon, que es un poquito menos frecuente, ¿no? Que puede ocurrir también con una mayor prevalencia en el paciente con acromegalia.
Estos pacientes también frecuentemente, y es algo que tiene mucha importancia, es indagar y estudiar si tienen apnea obstructiva del sueño, porque, como ustedes sabrán, esto trae consecuencias que son metabólicas y cardiovasculares, que no son buenas para los pacientes, y más aún con todas las otras cosas que pueden tener. Y se produce como consecuencia de la macroglosia, de un agrandamiento de los tejidos de la faringe, de la laringe. Se dice que también podría haber una apnea obstructiva central, no obstructiva, digamos, sino central y demás, ¿no? Los pacientes también con acromegalia suelen tener hiperhidrosis, e inclusive muchas veces huelen mal, y esto llama un poquito la atención, ¿no? El hirsutismo y el acné también son frecuentes. Y acá podemos ver en la fase de un paciente acromegálico, podemos ver cómo se produce una hiperneumatización, un agrandamiento de los senos frontales, que les recuerdo que los senos frontales, a título informativo, es como si fuera las huellas digitales. En todos los pacientes son diferentes. Se produce una prominencia de la arcada supraesternobitaria, engrosamiento de la pirámide nasal, prominencia de los pómulos, y la macrognosia que nosotros hablábamos, ¿no? Hay un cambio de la voz, y también se produce la separación de los dientes, que se conoce como diastema. Y bueno, esta otra foto que permite ver los pacientes acromegálicos característicos. Y acá vemos lo que mencionábamos de la mano. Esta es una mano normal, y esta es una mano de un paciente acromegálico, donde podemos ver que la piel es mucho más gruesa, no solamente la piel, sino el tejido celular subcutáneo y el colágeno, que torna un poquito más difícil de pellizcarla en relación a la mano de este lado, del lado derecho. También se puede ver que las articulaciones son un poquito más gruesas y aumenta el tamaño. Y esto es lo que nosotros mencionábamos justamente, que es el anillo, que muchas veces los pacientes tienen que retirárselo, o sea, cortarlo, porque comienzan a apretar en el dedo por el crecimiento no solamente de los tejidos blandos, sino también del hueso, y tienen que colocarse unos más grandes, aparte de los cambios artrósicos que pueden producirse en la mano, ¿no? Por el compromiso de la sinovial, del cartílago, de huesos y demás. Otra cosa que se observa es un engrosamiento de la almohadilla plantar. Esto tiene una medida, la verdad que no recuerdo cuál es lo normal, pero aumenta y es un signo característico de el paciente acromegálico. Entonces, el tejido sinovial, como le había contado, y el cartílago en aumento, se tornan hipertróficos, se produce una artropatía hipertrófica en las rodillas, en los tobillos, las caderas, en la columna vertebral y otras articulaciones, ¿no? Entonces estos pacientes tienen trastornos severos de la marcha a nivel por compromiso y artrosis de las rodillas, los tobillos, de la cadera, que empeora con los pacientes que tienen sobrepeso, y son más frecuentes las fracturas en la columna vertebral, muchas veces están asociadas a osteoporosis por la disminución de las hormonas de gonadotrofina, y esto hace que la marcha del paciente acromegálico sea característica, y remede la articulación de una persona, la marcha de una persona mucho más grande, parecen avejentados, ¿no? Son frecuentes la cifosis. Si nosotros efectuamos una placa de cráneo a estos pacientes, vamos a ver que hay un aumento del diploe con una hiperostosis frontal, que ya lo hemos mencionado, interna, hiperneumatización del hueso frontal, y lo que mencionábamos de la almohadilla plantar, aparte del otro que ya lo mencionamos, ¿no? Se produce también agrandamiento visceral del corazón, del hígado, de la tiroides, de los riñones, y puede aparecer un bocio que es difuso, multiestenodular, que puede estar acompañado de una función tiroidea, por lo general normal, o puede estar en más o menos. A nivel cardiovascular, que es la principal causa de muerte de los pacientes con acromegalia, se produce hipertensión, hipertrofia, es causa de hipertensión secundaria, de causa endocrina, en la acromegalia, ¿no?
hay hipertrofia del ventrículo externo izquierdo, hay una mayor prevalencia de estenarritmia y valvulopatía, así como también disfunción diastólica en estos pacientes. A nivel metabólico, estos pacientes tienen una intolerancia a la glucosa, y si ustedes recuerdan, la clasificación de la diabetes, la tipo 4 es cuando los pacientes tienen otra patología asociada a la diabetes. Dentro de las causas endocrinológicas se encuentra justamente la acromegalia. Entonces estos pacientes tarde o temprano se tornan diabéticos, con todas las consecuencias metabólicas que produce la diabetes y cardiovasculares, y esto resulta entonces que la expectativa de vida sea mucho más corta que una persona que es normal. Es frecuente también que exista hipertrigliceridemia, que empeora la parte cardiovascular, hipercalciuria, y los pacientes también tienen una reabsorción tubular aumentada de fosfato a título informativo, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes estén asténicos, que tengan una debilidad muscular que sea más que todo proximal, por una miopatía proximal. Y los trastornos en la esfera psiquiátrica que se mencionan son la depresión, la disminución de la iniciativa, la espontaneidad, apatía, mal humor e hipersomnia, ¿no? La hipersomnia se produce fundamentalmente porque son pacientes que durante la noche duermen mal. Entonces uno de los criterios es justamente la apnea obstructiva del sueño, y entonces de día están somnolientos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el cáncer de colon y los pólipos adenomatosos son mucho más frecuentes en el paciente con acromegalia que en la población en general. Por lo tanto, a estos pacientes hay que efectuarle videos de colonoscopía una vez que uno diagnostique que tienen acromegalia, y posteriormente cada 3 o 4 años, para ver si encontramos algún pólipo como lesión precursora de malignidad, o bien algún cáncer pequeño que nosotros lo podamos tratar quirúrgicamente. También les comento que no solamente hay cáncer de colon, que es más frecuente, sino otros tumores, como el caso de cáncer de esófago, de estómago, y los melanomas, y una mayor prevalencia inclusive en las mujeres de miomatosis uterina. Cuando nosotros evaluamos la mortalidad en los pacientes con acromegalia, vamos a ver que está determinado fundamentalmente por el incremento de la gonadotrofina, de la somatotrofina, y también del factor símil a la insulina. Entonces, los pacientes tienen consecuencias asociadas a la hipertensión arterial, manifestaciones cardiovasculares multicausa, por diabetes, por apnea obstructiva del sueño, por hipertensión arterial, por dislipemia y demás, por la diabetes mellitus de por sí sola, y por la duración de la sintomatología. Cuanto más tiempo el paciente es acromegálico, peor le va, lógicamente. Por lo tanto, tiene cierta importancia que se haga un diagnóstico precoz cuando haya síntomas incipientes, que después lo vamos a ver en el diagnóstico. Bueno, la causa de muerte, en la inmensa mayoría de los casos, es por una causa cardiovascular. También puede ser respiratoria, un poquito menos frecuente la malignidad, que vuelvo a repetirle que en los pacientes acromegálicos la prevalencia de cánceres es mayor que en la población en general, por todos estos factores de crecimiento. Continuando con el diagnóstico de la acromegalia, una de las preguntas que uno se haría, inclusive que puede ser una pregunta en examen, es ver a qué paciente lo evaluaríamos para acromegalia. Vale decir, en qué paciente sospecharíamos que se merecería que estudiemos si tiene acromegalia, vale decir, un incremento de la hormona de crecimiento o de factor de crecimiento insulínico. Entonces, el diagnóstico de la acromegalia se debe sospechar en individuos que presenten las características clínicas típicas de la hormona de crecimiento, que ya lo hemos visto previamente, a nivel facial, fenotípicas, que incluyen la macrognosia, aumento del tamaño de las manos y los pies, que se traduce en el aumento de calce de zapato y guantes, que hoy en día no se utiliza tanto guantes, y con la necesidad de agrandar los anillos de los dedos. Pero, sin embargo, vamos a ver que hay algunos pacientes que no tienen esas características fenotípicas,
pero sin embargo tienen otros elementos que nos pueden hacer sospechar que tienen acromegalia, ¿no? Desde ya les comento que a no todos los pacientes que tienen esta apnea del sueño le vamos a hacer en el estudio, tampoco no todos los pacientes que sean diabéticos o no todos los pacientes que tengan un túnel carpiano. Pero si vemos pacientes que tienen apnea del sueño, una diabetes que no es controlada, un síndrome del túnel carpiano, pólipo en el colon, insuficiencia cardíaca o con hipertensión arterial, deberíamos sospechar que pueda tener acromegalia por más que no tenga cambios fenotípicos. Inclusive no solamente acromegalia, sino que habría que ver si no tiene un hipercortisolismo, va a decir un síndrome de Cushing, que puede dar todas estas manifestaciones clínicas también, ¿no? También aquellos pacientes que tienen un agrandamiento de la mandíbula y que tienen ronquidos importantes y que son de reciente diagnóstico o de aparición y que para colmo no son obesos. Entonces a ellos también habría que sospechar que tienen acromegalia y estudiarlo, ¿no? También cuando encontremos un macroadenoma pituitario o bien en las imágenes una imagen celular, una masa pituitaria. Y también yo agregaría a todo aquel paciente que tiene trastornos en el campo visual de reciente aparición o antes, como por ejemplo una hemianopsia bitemporal. Para el diagnóstico de la acromegalia tenemos que hacer pruebas bioquímicas que nos permiten confirmar el diagnóstico clínico. Por otro lado, tenemos que hacer pruebas imaginológicas para determinar cuál es la causa o el efector de estas hormonas, para decir, de la hormona de crecimiento y de factor de crecimiento símil a la insulina. Y siempre teniendo en cuenta la premisa de que en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos más precisamente, la causa la encontramos a nivel de la hipófisis con un macroadenoma somatotropo. La concentración sérica del factor de crecimiento símil a la insulina es algo que se dosa, que es el más importante, porque a diferencia de la somatotropina, no varían su concentración hora a hora según la ingesta de alimentos, el ejercicio, el sueño, sino que reflejan la secreción integrada de la somatotropina a lo largo del día o de 2 días antes inclusive. Es decir, que son valores más constantes, ¿no? Las concentraciones séricas están elevadas en casi todos los pacientes con acromegalia y proporcionan una excelente discriminación de los individuos normales. Esto es real. Y esto sí que tiene esta importancia, que una concentración sérica normal del factor de crecimiento símil a la insulina es una fuerte evidencia de que el paciente no tiene acromegalia. Y algo que tiene muchísima importancia es que debe correlacionarse con la edad y el sexo del paciente, porque no es lo mismo un chico que está en la pubertad o adolescente, que va a tener un valor más alto de la hormona de crecimiento y que inclusive hace mucha actividad física que una persona que tenga ya, por ejemplo, 60 años. Entonces, una persona de 60 años, un valor supuestamente normal de laboratorio, puede ser muy alto para la edad, ¿no? Entonces, hay que correlacionarlo, y esto es muy importante, con el sexo y la edad, ¿no? En el varón es un poquito más alto el valor que en la mujer. Entonces, cuando encontramos que la secreción del factor de crecimiento de la insulina está elevado, símil, perdón, la insulina está elevado, debemos realizar una PTO que ustedes ya la conocen, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si ustedes quieren, también lo pueden dosar la glucosa, ¿no? Entonces, a estos pacientes le damos 200 centímetros de agua con 75 gramos de glucosa y efectuamos un dosaje de la hormona de crecimiento antes de tomar la solución y después en las 2 horas, y vemos que en las personas que son normales se produce una disminución por debajo o más de la hormona de crecimiento, por debajo de 1 nanogramo, ¿no? Mientras que en las personas que tienen acromegalia, la concentración persiste siendo mayor o mayor a un nanogramo, para decir que no se suprime. Hay otros métodos que son un poquito más sofisticados que sí nos permiten determinar estas pequeñas fluctuaciones y descenso de supresión
de la hormona somatotropina cuando le damos glucosa. ¿Cuál es el problema del dosaje de la hormona de crecimiento en el suero para diagnóstico de la acromegalia y que por este motivo no se lo utiliza por sí sola para el diagnóstico, ¿no? Una es que durante el día, como tiene una secreción pulsátil muy semejante a lo que sucede a la insulina, que ya lo comenté en lo que es el índice OMA y el dosaje de la insulina, es que tiene una secreción que es pulsátil, que varía durante el día y que inclusive varía según lo que esté haciendo esta persona, si está durmiendo, si está en la actividad física, si está en una situación de estrés o si se está alimentando, puede variar el dosaje de la hormona de crecimiento, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la vida media es muy breve, dura hasta menos de 20 minutos, vale decir que va a depender en qué momento la curva lo encontremos y que la concentración sérica alta también puede ser la concentración de la hormona de crecimiento puede ser alta en ciertas condiciones, como por ejemplo en pacientes diabéticos, desnutridos y demás, ¿no? Otra prueba que se puede hacer en pacientes cuando tenemos ciertas dudas es la administración por vía endovenosa de 500 microgramos de la TDH, que es el factor hipotalámico de liberación de la TSH, que aumenta las concentraciones séricas en un 50% más en los pacientes con acromegalia y que en los pacientes que son normales, vale decir que no tienen acromegalia, no la aumenta, ¿no? También podemos administrar por vía oral la L-Dopa, 500 miligramos, que reduce las concentraciones séricas de la somatotropina en un 50%, mientras que en las personas que son normales la aumentan. Y hay otras determinaciones también que son un poquito menos frecuentes que se pueden hacer, ¿no? Esto es lo que les comentaba también, que así como hemos hablado que la somatotropina también tiene fluctuaciones y demás, que no es muy específica ni muy sensible para medir si un paciente tiene acromegalia, algo semejante sucede con el factor de crecimiento de insulina. Entonces, para que ustedes lean por qué puede modificarse. Entonces, este es el algoritmo que es el más importante y que deben conocer de cómo se actúa con un paciente que sospechamos que tiene acromegalia. Entonces, le efectuamos una medición de factor de crecimiento similar a la insulina y si es normal para la edad, el sexo, y esto lo vuelvo a recalcar, voy a poner en el puntero, perdón, y si es normal, se descarta la acromegalia. Otra cosa que podemos hacer es si está elevada, por ejemplo, si está elevada la hormona, el factor similar a la insulina, es someterlo a una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y si se produce una supresión, es decir, se produce un descenso de la somatotropina a esta razón o por debajo de un nanogramo, según utilicemos un método de alta sensibilidad o no, podemos descartar la acromegalia, ¿no? Si no hay supresión y persiste por arriba de un nanogramo, tenemos que ver cuál es la localización del tumor que está produciendo esta enfermedad a través de una resonancia magnética, que, como hemos dicho, que en el 95% de los casos se encuentra a nivel de la hipófisis, pero si no lo encontramos debemos recurrir a otros estudios para tumores extrahipofisiarios que producen la hormona. Ya estamos llegando casi al final, así que vamos a hablar del tratamiento. No nos vamos a detener mucho, ni tampoco va a ser un análisis muy profundo, por el hecho de que solamente van a tratar a un paciente con acromegalia si ustedes hacen la especialidad o son neurocirujanos o endocrinólogos. Pero sí tienen que conocer algunas nociones que son básicas, porque seguramente van a tener pacientes con estas características. Los objetivos de tratamiento son los siguientes. Por un lado, lógicamente, lo que es la normalización de la secreción de la hormona de crecimiento y de factor de crecimiento similar a la insulina, y de esa forma poder controlar la sintomatología, principalmente en cuanto a los efectos metabólicos, mejorar el estado diabetológico del paciente, porque uno de los problemas que tienen estos pacientes es el riesgo cardiovascular enormemente aumentado, y muchas veces con el tratamiento se puede mejorar esa cuestión, ¿no? Y por otro lado, evitar los fenómenos compresivos locales que puede tener el tumor
por su simple presencia en la glándula. Y por otro lado, preservar la función hipofisiaria, vale decir del resto de la hipófisis, vale decir de la neurohipófisis y adenostenohipófisis. Entonces, los tratamientos que disponemos son la cirugía, el tratamiento médico y la radioterapia. Y les cuento que no están ordenados en forma caprichosa, sino que es en orden de preferencia. Primero la cirugía, después el tratamiento médico y por último la radioterapia. Se los voy anticipando. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección. ¿Cómo se operan en los pacientes? La técnica quirúrgica, ¿cuál es? Es la vía transesfenoidal, es decir, a través de las fosas nasales, que es un tipo de cirugía que no tiene mucho tiempo, pero que ha sido muy exitosa, ¿no? En la mayoría de los casos se puede extirpar completamente el tumor, están dejando el resto de la hipófisis sana, y los factores pronósticos más importantes son el tamaño del tumor, su invasividad, las concentraciones prequirúrgicas de la hormona de crecimiento y, lógicamente, algo que tiene muchísima importancia es la experiencia del neurocirujano. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con acromegalia y un macroestenadenoma hipofisiario, deben hacerles una recomendación, y muchas veces la recomendación va a depender de la experiencia del neurocirujano. De allí la importancia en el futuro de que los pacientes que hagan este tipo de cirugía tengan toda una estadística de cuántas cirugías se hacen extemporáneo y demás, ¿no? Les comento que acá en Salta andan muy bien, inclusive en Tucumán hay un centro también muy bueno de cirugía transesfenoidal. La mortalidad del procedimiento es inferior hasta el 1% y su tasa global de complicaciones es del 7%. Otra cosa que quería mencionar es que no solamente tiene importancia la neurocirugía, sino que tiene casi la misma importancia el neurointensivismo, va a decir, porque estos pacientes quedan temporariamente muchas veces en la terapia, y allí cobra esta importancia el médico terapista que hace neurointensivismo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver que las complicaciones que podemos tener son las siguientes: fístula de líquido cefalorraquídeo, todas son complicaciones que uno las puede deducir; meningitis, diabetes insípida, que por lo general es transitoria; hemorragia, lesión arterial, acuérdense que está muy cerca y muy próxima la arteria cerebral anterior y la arteria carótida; y compromiso de los pares craneales, que yo les había mostrado en el corte frontal, la proximidad con el seno cavernoso y aparte con pares craneales, ¿no? Sinusitis y por lo general el porcentaje de hipopituitarismo inducido por la intervención es del 5 al 21%, la recidiva de 3 al 10%, ¿no? Existe otra vía de abordaje, que es la vía transfrontal, que en algunos casos se lo hace cuando el tumor es muy grande, tiene mucha invasión, es inabordable por vías transfrontal, parece una cuestión técnica. Su morbimortalidad es mayor y el porcentaje de éxito es mucho menor, quizás no sea tanto por la técnica quirúrgica, sino por las características locales de invasiones de tumor, ¿no? En cuanto al tratamiento médico, vuelvo a repetirle que es el segundo tratamiento más efectivo. Hay que tener en cuenta que se disponen de dos grupos de fármacos. Uno son los inhibidores de la secreción de la hormona de crecimiento y los agonistas dopaminérgicos, es decir, son análogos de la somatoplastina y agonistas dopaminérgicos. Y finalmente tenemos un grupo más reducido de medicamentos, que son los bloqueantes del receptor de la hormona de crecimiento. Dentro de los análogos de la somatoplastina, ustedes recordarán el otrótide, que también se lo usaba y lo dieron en el módulo de hemorragia digestiva. Los pacientes que tenían hemorragia digestiva en causa varicial, se podía usar el otrótide con la finalidad de producir una vasodilatación esplácnica y de esa forma producir una disminución de la presión portal, ¿no? En este caso, se aplica, también tiene su efecto a nivel hormonal, y se administra como inyección intramuscular una vez al mes, la dosis de 20 miligramos, una vez al mes, que se la puede ir incrementando de acuerdo a la respuesta terapéutica del paciente. Después tenemos otro que es el lanreotide, que se aplica en forma subcutánea en dosis de 60 a 120 miligramos cada 4 a 6 semanas, para decir que son de acciones prolongadas y son de elección, ¿no?
inducen reducción o normalización de la hormona de crecimiento, también inducen una reducción del tamaño del tumor, lo cual es importante y muchas veces se lo utiliza antes de un tratamiento quirúrgico como estrategia. Y los efectos tan adversos no son tan importantes, pero puede producirse dolores abdominales, distensión, flatulencias, náuseas y formación de cálculos biliares. El tratamiento con análogos de la somatostatina es también efectiva en la acromegalia causada por tumores que han sido secretados en forma ectópica, como yo le había comentado, que el tumor carcinoide de pulmón, el cáncer de pulmón, el carcinoma medular de tiroides o tumores de páncreas pueden producir factor liberador de la somatotropina. Entonces, también es efectiva en esos casos. El tratamiento médico con estos análogos de la somatostatina de acción prolongada también estaría indicada en los pacientes en los que haya fracasado la cirugía, cosa que puede suceder, por más que el cirujano sea tan experimentado, como tratamiento preoperatorio, que ya se los anticipé, para mejorar el estado preanestésico, también cuando existe contraindicación o rechazo a la cirugía, que también se lo había comentado, porque muchas veces hay pacientes con grandes comorbilidades y riesgo quirúrgico. Y también se lo puede usar inclusive como primera elección en aquellos pacientes que tienen tumores que son muy pequeños, oligosintomáticos y que no tienen grandes cambios en los laboratorios. Hay otro medicamento que es la pasiriotida, que es análogo a la somatostatina, que es efectiva en algunos pacientes, ¿no? Que se usa menos. Luego tenemos otro medicamento que es agonista dopaminérgico, que ustedes ya lo deben conocer, que es la carbegolina, que se utiliza también en el prolactinoma, que es de elección, se utiliza 2 veces por semana, es bastante efectivo, reduce la concentración de la hormona de crecimiento, reduce el tamaño del tumor en forma un poquito menos importante, ¿no? Generalmente este medicamento hay que comenzarlo con dosis bajas que se van titurando y preferiblemente tras la cena, ¿no? No se los usa tanto de que han salido los análogos de la somatostatina. Después tenemos los bloqueantes de los receptores de la hormona de crecimiento, que es el pegozalimab, que es el único fármaco de este grupo que se da en una dosis de día 30 miligramos por vía subcutánea y que no produce el descenso de la hormona de crecimiento, pero sí del factor de crecimiento, sí a la insulina, que no se utiliza tanto. Finalmente tenemos el tratamiento radioterápico, que es el último en la escala terapéutica y que para que se pueda hacer esta cirugía, como es un sitio muy pequeño, se tiene que hacer con cirugía estereotáxica por radioterapistas que se han experimentado en el tema, ¿no? Los tumores tienen que ser no muy grandes, tienen que estar alejados del nervio óptico, va a decir que es más óptico, y puede producirse hipopituitarismo porque es un poquito más difícil controlar las zonas de irradiación. Finalmente les comento cómo puede ser el algoritmo, y esto es importante en un paciente con acromegalia. Entonces, el paciente con acromegalia, si no es candidato a la cirugía, ya sea porque el paciente tiene muchas comorbilidades o el tumor muy grande, es técnicamente resecable, o bien simplemente el paciente por temor o por otras circunstancias no quiere operarse, se puede someter a un tratamiento médico que por lo general no anda tan mal, andan bien. Y si fracasa, se puede hacer un tratamiento por radioterapia como ley de último recurso. En cambio, si el paciente tiene la indicación de la cirugía y puede operarse, ese el tratamiento de elección. Lo que hay que hacer es controles entonces a las 12 semanas para evaluar cómo está el factor de crecimiento similar a la insulina, ajustados lógicamente a la edad y sexo, y si está bien y no hay por imágenes, por ejemplo por la resonancia magnética, evidencia de recidiva tumoral, el paciente se considera que está en remisión a las 12 semanas y simplemente se lo controla esporádicamente. Si esto no sucediera, significa que la cirugía no ha sido suficiente y si el paciente está en condiciones de ser operado nuevamente, se lo puede operar. De lo contrario, hay que someterlo a un tratamiento médico y finalmente a la radioterapia si no anda muy bien.
Eso sería todo en cuanto al tratamiento de la acromegalia. No nos introducimos mucho porque no es lo más importante, pero sí deben conocerlo. Y me parece que eso sería todo. Lo dejo con Cher y su novia. Muchísimas gracias.